Muchas veces la envidia puede resultar tan peligrosa que puede afectar tanto a quien se le desea el mal como a quien lo ejerce, y más si lo paranormal está de por medio, justo como en el relato que están por escuchar. Antes de iniciar, asegúrense de estar suscritos y poner una manita arriba. Acompáñenme en esta noche de relatos y leyendas del gato. Comenzamos. Venganza del más allá. Buenas noches a la comunidad. Yo quiero compartirles esta historia que lamentablemente le ocurrió a un compañero de trabajo. Él era mi amigo. Su nombre era Guillermo. Él tenía 25 años. Él recién se había casado y se había graduado como ingeniero un par de años antes del suceso que les narraré. Guillermo era muy brillante, un hombre muy inteligente y estratégico. Él entró a trabajar aquí a la fábrica de aceros de manera temporal. Sin embargo, por su alto rendimiento y eficiencia, se le dio un trabajo de planta en un puesto administrativo, encargado de un pequeño sector de trabajadores. Al poco tiempo, él llamó la atención de los dueños por su gran capacidad para resolver problemas. En esa fábrica, debo mencionar que había también otro joven de nombre Carlos, quien también era brillante, pero él era muy sucio. Hacía movimientos chuecos y había generado cierta corrupción de influencias entre los compañeros. Guillermo y Carlos no se llevaban muy bien, porque Carlos no tenía los estudios concluidos necesarios para poder obtener aquel puesto. Él había dejado la universidad a medias. Y él sabía también que este aspecto le ponía en desventaja ante Guillermo, quien casi era un hecho que se quedaría con aquel puesto. Por esta razón es que Carlos, con esfuerzo y otras cosas, fue ascendiendo poco a poco, con experiencia y persuadiendo a los jefes. Carlos tenía mucha envidia de Guillermo, incluso entre los compañeros había hablado acerca de golpearlo a la salida o hacerle algún tipo de daño. Y es que el director de aquella fábrica pronto se iría a dirigir una planta de la misma empresa pero en otro país, así que su vacante quedaría libre, y era seguro que entre Guillermo y Carlos disputarían ese puesto. Pasados cerca de 6 meses, y después de un largo proceso de selección, Guillermo terminó quedándose con el puesto. Era evidente que él lo obtendría. Él estaba muy feliz y muy ilusionado. Realmente era muy bueno. Pero por otra parte, Carlos estaba furioso. La envidia le reventaba el hígado. Ni siquiera felicitó a Guillermo por su logro. Carlos, pese a que era muy capaz, él venía de un barrio. Él era muy agresivo. Había estado en su juventud en algunas pandillas y le enfurecía que él había iniciado prácticamente desde abajo, operando aquellas maquinarias, y había ascendido con esfuerzo. Definitivamente para él, aquello no se podía quedar así. Al mes de aquel evento donde Guillermo fue nombrado encargado de la planta completa, Carlos había convocado a 3 sujetos para que esperaran a Guillermo a la salida del trabajo. Como se imaginarán, cuando ese momento llegó, esos 3 sujetos le propiciaron una golpiza tremenda que le provocó como resultado algunas costillas fracturadas, el rostro muy golpeado. Aquella noche lo dejaron completamente inconsciente. Su estado de salud estaba tan grave que Guillermo tuvo que ausentarse casi un mes de su trabajo. Carlos estaba disfrutando mucho su venganza y él sabía muy bien que aún le faltaba más. Aún había mucho rencor que descargar sobre Guillermo. A los días de que Guillermo se recuperó
y pudo por fin regresar a la planta, se encontró con que muchos de los empleados que apoyaban a Carlos le hacían mala cara o le mostraban una pésima actitud. Carlos ya les había lavado la cabeza a varios de los trabajadores, diciendo que aquel puesto de director Guillermo se lo había ganado de mala manera, que no era más que un lamebotas, y generó diversos rumores que carecían de sentido. Todo esto, evidentemente, fue colmando la paciencia de Guillermo, quien finalmente tuvo que confrontar a Carlos, y un día común de trabajo, le pidió que le esperara al finalizar el turno para platicar al respecto. Aquel día transcurrió, y cuando la hora llegó, Guillermo bajó al área donde Carlos se encontraba. Comenzaron a hablar al respecto de varios detalles. Al final, Guillermo terminó furioso porque Carlos, burlándose, le confesó que él le había mandado golpear y que si quería otra calentadita, él mismo se la iba a dar en persona. Guillermo le reclamó que solo no podía pelear, por eso necesitaba hacerle montón con más tipos, que era un cobarde. Así la situación fue subiendo de tono y las ofensas afloraban cada vez con mayor frecuencia. Tanto así que Guillermo y Carlos se agarraron a golpes en una escena que terminó de manera trágica, después de que Carlos tomara una especie de filero largo y muy filoso, atravesándoselo en el estómago a Guillermo. Carlos, con toda la intención, removía dentro del cuerpo de Guillermo aquel objeto, aquella arma de muerte, con la intención de destruirle todos los órganos y reducir así la posibilidad de sobrevivencia para Guillermo. Aquella feroz lucha terminó con el cuerpo de Guillermo tendido en el suelo. La sangre salía fuera de su cuerpo, sellando así una escena trágica de aquel lamentable crimen. Carlos intentó escapar, pero fue detenido antes de llegar a la puerta por un par de guardias de seguridad que lamentablemente no alcanzaron a llegar a tiempo a la escena del conflicto. Poco tiempo después, a razón de este acto, Carlos fue procesado por asesinato. Pero como saben, en nuestro país la ley tiene muchos detalles de los que no quisiera hablar ahora. La cuestión es que Carlos, quien además tenía un par de hermanos trabajando para la policía ministerial y tenía también algunos contactos de poder, logró salir al año de su condena, pues tanto su abogado como uno de sus hermanos estuvieron presionando a la esposa de Guillermo para que otorgara el perdón a Carlos, todo a cambio de una suma de dinero y de salvaguardar su vida, pues si se negaba a otorgar dicho perdón, aquellos ministeriales habían amenazado de muerte a aquella señora. Así que aquellos sujetos le recomendaban tomar el dinero, otorgar el perdón y no decir más, y que siguiera con su vida. Aquella pobre mujer no tuvo más remedio que aceptar esas condiciones. Así las influencias de Carlos le permitieron que le fuera incluso devuelto su trabajo en la empresa, ya no como encargado de sector. Él tendría que operar nuevamente maquinaria, iniciaría desde abajo. Y aquí comienza una serie de sucesos inexplicables, pues a la llegada de Carlos a la empresa, muchas personas comenzaron a comentar que veían la sombra de un hombre que andaba por los pasillos. Las personas del turno de la noche decían que alguien les susurraba al oído su nombre o que les apagaban la maquinaria. Algunos empleados renunciaron porque dijeron haber visto un hombre muy parecido a Guillermo caminando dentro del baño y desapareciendo sin dejar rastro. Poco a poco,
se fue generando una especie de pánico colectivo que llegó hasta los oídos del director. Este no creía en nada de esas cosas. Sin embargo, para darle un poco de tranquilidad a los trabajadores, mandó oficiar una misa dentro de las instalaciones, la cual era dedicada al alma de Guillermo. La intención era pedir por él y para que encontrara su camino hacia la luz del cielo. Como se imaginarán, Carlos no estuvo presente para aquel evento, pese a que fue invitado. Semanas después, y como quizás muchos lo imaginarían, las cosas extrañas deberían de dejar de ocurrir. Pero por desfortuna, no fue así. Incluso empeoraron, pues comenzaron a ocurrir ciertos accidentes laborales de naturaleza que jamás se habían visto. Una ocasión, uno de los amigos más cercanos de Carlos estaba descargando un tráiler de mercancía junto con otros dos de sus compañeros. Aquellos hombres habían colocado una especie de escalera pequeña portátil para ayudarse a subir al tráiler y así poder acceder a los materiales que debían bajar de aquel enorme vehículo. Mientras descargaban sus materiales, se dice que la charla entre aquellos hombres era relacionada a la reciente misa y a las también continuas situaciones paranormales que ocurrían en aquella planta. El amigo de Carlos que escuchó aquello se echó a reír, burlándose y diciendo que de seguro Guillermo había regresado a que le dieran otra golpiza. No hubiera dicho eso, pues unos minutos después, este hombre, al ir subiendo la pequeña escalera para subir por materiales, fue misteriosamente lanzado hacia atrás, como si una fuerza lo hubiera empujado, haciéndolo caer 1,5 metros hacia atrás, con una fuerza que impresionó mucho a sus otros dos compañeros, los cuales, sorprendidos, auxiliaron a aquel hombre que gritaba de dolor porque había sufrido varias lesiones y había terminado con un brazo roto. Ese hombre fue incapacitado un par de meses y al regresar de nuevo al trabajo, él mismo habría confesado que sintió un par de brazos invisibles que le empujaron con mucha fuerza fuera de aquel tráiler. A partir de ese día, los rumores de que el fantasma de Guillermo rondaba la planta se hicieron cada vez más grandes. Muchos empleados estaban asustados y cada vez reportaban más supuestas apariciones de aquel fantasma o de sucesos paranormales que carecían de explicación. Era cosa de tiempo para que Carlos tuviera un encuentro de este tipo, aunque él decía no creer en nada de eso, pues él desde que había entrado de vuelta a la empresa no había hecho más que crear chismes y alegar que había matado a Guillermo en defensa propia. Pero como siempre, Dios y la vida son los más grandes jueces y son quienes se encargan de poner todo en su lugar. Una ocasión que Carlos tuvo que trabajar en el turno de la noche. Era viernes, y él llegó un poco ambientado. Había bebido alcohol. Se había ido a divertir con un par de chicas. Eran poco más de las 11 de la noche. Y a su llegada, el reloj checador marcaba 10 minutos tarde aquella entrada. Eso quizá le costaría un día de suspensión, pues era el tercer retardo en aquella semana. Sería un merecido castigo por su irresponsabilidad. Pero el muy soberbio se dirigió caminando al vestidor, abrió el locker y sacó algunas cosas. Entre estas, un pequeño frasco con un extraño polvo blanco, algo de droga estimulante, posiblemente. Procedió a cambiarse la vestimenta, el calzado. Se colocó unos guantes de cuero, un casco
lentes de protección y caminó hasta su área de trabajo. Una vez ahí comenzó a laborar y comenzó a sentir cierto cansancio, ante lo cual sacó nuevamente aquel frasco e inhaló un poco de aquel polvo, al parecer un poco más de lo habitual. Así que acelerado, comenzó a trabajar con gran ritmo. Él tomaba y colocaba algunos fragmentos de metales que eran considerados como desperdicio, los cuales eran ingresados en una especie de pequeña trituradora, que posteriormente los comprimía para finalmente ser fundidos y reutilizados. Aquella noche lo paranormal no pasaría desapercibido. Carlos comenzó a escuchar ruidos extraños. Una de las herramientas se cayó, sin que nadie la moviera, pues en aquella área solo estaba él y otras 2 personas que operaban maquinaria también a un par de metros de donde estaba él. Carlos ya había escuchado antes los rumores del fantasma de Guillermo, pero él no hacía caso a esas cosas. Él se sentía poderoso porque se había deshecho de su antiguo rival. Eso le llenaba de orgullo, así que trató de ignorar lo que sucedía y se dispuso a seguir pasando aquellos fierros por la trituradora. Pero lamentablemente, aquella noche hubo varios apagones internos en aquella planta. Y obvio, entre los pocos trabajadores se prendieron los rumores de que era el fantasma de Guillermo. Mientras tanto, un apagón más duradero sucedió. Todo aquel lugar estaba ahora en completa oscuridad. Solo se escuchaban las voces de los pocos trabajadores que se encontraban ahí. No se imaginaban lo que ocurriría después, pues dentro de aquella profunda oscuridad solo se escuchaba a Carlos que gritaba, pedía ayuda. Es como si se hubiera vuelto loco. Parecía que estaba luchando contra alguien, porque él parecía que se sacudía y decía que le dejaran en paz. Y era imposible que alguien de los ahí presentes le ayudaran, pues no se veía nada a causa de la oscuridad. A los minutos que la luz regresó, Carlos estaba completamente alterado, asustado. Parecía que había enloquecido. Hablaba al aire y maldecía sin parar. Aquella noche, lentamente se fue tornando más y más fría. Los compañeros que estaban ahí presentes vieron a Carlos meterse algunas líneas de polvo para poder seguir trabajando. Él ya actuaba descaradamente como un maníaco. No le importaba ya que eso le costara el trabajo. Y ya a esas alturas de la noche, la atmósfera de la planta era muy oscura. Se sentía lo pesado en el ambiente. Parecía que sería una madrugada muy difícil, pero esas palabras se quedarían cortas con lo que vendría a continuación. Los trabajadores que estaban aquella noche, cada cual en sus puestos haciendo lo suyo, tranquilamente, solo escuchaban los sonidos de las maquinarias y una vieja radio que tocaba los éxitos románticos del ayer. Y repentinamente, todo se tornó al pánico cuando los gritos de un hombre se escucharon en toda la planta. Eran aullidos de dolor, de sufrimiento, de desesperación. Aquel hombre pedía auxilio inmediato. Algo terrible seguro le estaba ocurriendo. Cuando uno de los trabajadores sacudió rápidamente, vio cómo a Carlos, la máquina trituradora en la que él estaba trabajando, le estaba destrozando lentamente un brazo. Aquel hombre de inmediato apagó la máquina. El daño era terrible. Había sangre por todo el piso. Y Carlos agonizaba. Lamentablemente no había médico local en aquella planta, así que llamaron de emergencia al 911 y así recibieron indicaciones de cómo ayudarlo y esperaron a que la ambulancia llegara
para ayudar. La escena que se vivía era terrible. Si aquel hombre hubiera tardado un momento más en apagar la trituradora, es seguro que el cuerpo de Carlos hubiera sido reducido a pedazos de carne y sangre por todas partes. Sin embargo, Carlos con grandes dificultades fue intervenido y milagrosamente los médicos pudieron salvarle la vida. Pero no le salvaron su brazo, y así, las secuelas de aquel suceso durante esa aterradora noche en la fábrica llevaron a Carlos a perder toda esperanza de llevar una vida normal. Perdió el trabajo en la planta, pues al haber ingerido sustancias o drogas durante la jornada laboral, fue razón suficiente para que la empresa pudiera despedirlo y además negarle una pensión por incapacidad, dejándolo así completamente sin la posibilidad de retomar su puesto. Más allá de esto, y por sus antecedentes penales sumado a su condición física, dado que había perdido el brazo completamente hasta la altura del hombro, nadie le volvió a dar trabajo. También es importante mencionar que Carlos quedó muy tocado de sus facultades mentales, pues él, de recién que ocurrió aquel evento, decía que esa noche alguien le había atacado. Él cayó a la trituradora porque alguien lo empujó. Él mencionó que tal cual sintió los brazos de alguien, de una persona, alguna fuerza que él no supo de dónde salió. Y sin lugar a dudas, todo apunta a que Guillermo volvió a cobrar esa cuenta. Y ese rumor se hizo fuerte, porque a partir de que ocurrió el suceso con Carlos, jamás se volvió a vivir un fenómeno paranormal en aquella fábrica. Carlos no perdió la vida, pero sí quedó perdido y atrapado en un infierno que lo fue degradando lentamente. Él se comenzó a entregar al alcoholismo. Se dice que fue perdiendo su cordura por el uso también de solventes, y después de tiempo se le veía sentado afuera de su casa, solo, perdido, fuera de sí, inconsciente de lo que es la vida, pues los traumas, el odio hacia la sociedad por negarle el derecho a una vida normal a causa de su estado físico, le hizo cerrarse las puertas a vivir decentemente. Y al parecer a Carlos no le esperaba más que una muerte lenta, triste, dolorosa y solitaria. Ahora veo que no hay mejor juez que Dios y la vida. Por eso creo que las cosas siempre se ponen en su lugar. El bien siempre crea un camino de luz para el que bien obra. Y los que actúan mal, con odio y con rencor, deben saber que la vida les hará pagar caro por sus actos, y en algunas ocasiones habrá quienes vuelvan desde la oscuridad para cobrar las cuentas, llevando a cabo una venganza desde el más allá. Si te ha gustado esta historia, ayúdame con una manita arriba. Te lo agradeceré de todo corazón, y así me ayudarás a que yo pueda traer más historias para ti. Escríbeme también al correo de contacto tusrelatosdelgato@gmail.com. Antes de cerrar, quiero mandar un gran saludo a Gustavo Rosales, quien recientemente descubrió el canal y dice que no puede dejar de escucharnos y se ha vuelto un gran fan. Muchas gracias, Gustavo, por darte el tiempo de seguirnos. También a Angelito Negro, que desde Nueva York nos escucha. Él trabaja en un hospital y comenta que en sus jornadas de trabajo se acompaña de nuestros relatos. Un abrazo hasta Nueva York, amigo. Gracias por escucharnos. Y así, por hoy ha sido todo. Podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.